posterior anterior. Entonces, podemos diferenciar si se ha tomado en antero posterior o en posterior anterior. Está acá, por ejemplo, ¿no? Estamos visualizando si se ha tomado en posterior anterior o en anterior posterior, dependiendo cómo está la apófisis estiloide. Y con respecto al túnel carpiano, que se visualiza, como bien han dicho, en este caso se puede ver el proceso uncinado del hueso ganchoso o el gancho del ganchoso, que vendría a ser, en este caso, podemos visualizar, es este huesecito de acá. Entonces, lo que hacemos es que el paciente doble la mano posteriormente, ¿ya? Y el rayo central no va a ir con angulación, va a ir en forma tangencial para poder visualizar estos huesecitos que vendrían a ser los huesos que pasa el nervio mediano a través de esos huesecitos, ¿ya? Entonces, esa es la proyección para poder ver el túnel carpiano y en este caso, si queremos ver el gancho del ganchoso, esa proyección nos va a servir. Ahora vamos con el grupo del Hipólito. Es cierto, ustedes tienen que tocar los dos cóndilos, ¿ya? Los dos cóndilos tienen que tocar y trazar una línea, en este caso imaginaria, y esa línea imaginaria tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Por ende, nosotros rotamos ligeramente la pierna, ¿no? Una rotación interna ligeramente. ¿Para qué? Para que la rótula esté en el medio de la articulación. Porque ustedes se van a dar cuenta, cuando no hacen esa rotación, la rótula está para un extremo, en este caso externo. ¿Ya? ¿Y dónde va el rayo central? El rayo central va a ir al vértice inferior de la rótula. ¿Ya? Entonces palpan la rótula, porque la rótula es fácil de palpar, ustedes lo pueden tocar, ¿ya? Y en el borde inferior de la rótula, ahí va a ir el rayo central. ¿Y de qué depende si es coangulación o sin angulación? Lo que ustedes van a hacer, en este caso es, el paciente está echado, estamos hablando de un paciente de cúbito, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer, a ver, no sé si es que acá hay una imagen de algún paciente. Mm, no hay. Pero ustedes ubíquense la espina ilíaca antero superior. Imagínense, el paciente está echado. El paciente está echado y ustedes palpan del borde superior de la cresta ilíaca unos, a ver, más o menos 3 dedos por debajo, van a tocar la espina ilíaca antero superior, 3, 4 dedos por debajo. El paciente echado en decúbito supino, ustedes tocan la espina ilíaca antero superior y trazan una línea en forma perpendicular al receptor de la mesa. En este caso, si esa línea mide de 19 centímetros, es menor de 19 centímetros, se dice que tienes que hacer con una angulación en forma caudal de 5 a 7 grados. Si es mayor hasta 24 centímetros, se tiene que hacer sin angulación. Y si el paciente, esa línea de espina ilíaca antero superior a receptor de mesa mide mayor de 24 centímetros, es con angulación cefálica. Claro, ustedes no van a estar con una regla y le van a estar midiendo al paciente, a ver, vamos a ver cuánto mide, dependiendo de eso va a dar angulación. No, lo que ustedes tienen que ver que un paciente delgado le toman con angulación caudal de 5 grados hasta 7 grados. Un paciente con textura normal le hacen sin angulación. Y un paciente, en este caso, que sea una paciente o paciente voluminoso, que tenga caderas amplias, definitivamente le van a tomar con angulación cefálica. ¿Por qué? Porque la parte, digamos, un paciente que sea, que tenga, digamos, grandes proporciones, lo que va a hacer es elevar la parte del fémur. Por lo tanto, si eleva la parte del fémur, imagínense, acá está plano, pero imagínense que lo eleva. Lo que va el fémur va a estar en forma tipo como si fuese una diagonal o como que estuviera una pendiente. Por lo tanto, la articulación de la rodilla ya no va a estar de esta forma, sino que va a estar medio inclinado. Por lo tanto, para que ustedes puedan visualizar bien esa articulación, le van a tener que
darle una angulación cefálica para poder visualizar ese tipo de articulación de la rodilla. Entonces, como regla general, chicos, es dependiendo de la contextura del paciente, ¿ya? Lo otro, en una lateral de rodilla, independientemente el paciente sea delgado o no, le van a hacer con una angulación, en este caso en forma cefálica. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta que le han tomado bien al paciente? Se van a dar cuenta en una lateral que le han tomado bien al paciente. Voy a ver una buena lateral de rodilla. Ya. ¿Cómo se han dado cuenta ustedes que le han tomado una buena lateral de rodilla? En una frontal, ¿ya? El hueso del fémur tiene en la parte posterior, o sea, esta parte de acá, tiene dos cóndilos. Cuando van a tomar una lateral, esos dos cóndilos tienen que estar superpuestos, o sea, no tienen que ver como, a ver, digamos como esto. Están viendo acá un cóndilo y acá están visualizando otro cóndilo. No, tiene que estar, esos dos cóndilos tienen que estar superpuestos y verse uno solo como estamos visualizando en esta imagen. Y también, ¿qué tienen que ver? Esto vendría a ser el fémur y esto vendría a ser la rótula. Entonces el espacio fémoro-patelar se tiene que visualizar como lo estamos viendo en esa imagen. Entonces una buena lateral de rodilla es superposición de los dos cóndilos y la visualización del espacio fémoro-patelar. Y en una frontal, ustedes lo que tienen que visualizar vendría a ser, aparte de los cóndilos, aparte de la rótula, claro que la rótula no se va a ver bien porque hay una superposición del hueso de la parte distal del fémur, aparte de las espinas tibiales, lo que tienen que visualizar, la parte de los platillos tibiales, solamente una línea, nada más. Si yo visualizo, en este caso, la línea anterior y la línea posterior, no es una buena frontal, o sea, no es una frontal, mejor dicho, estricta. Entonces, si yo veo solamente una línea que vendría a ser el platillo tibial, yo puedo decir que es una frontal estricta que le estoy tomando. Entonces ya sabemos cuáles son los parámetros radiográficos, mejor dicho, parámetros radiográficos no, cuáles son, digamos, los parámetros, en este caso, con respecto a las imágenes, y a mí me piden un examen, cómo yo reconozco una buena frontal de rodilla, es visualizando todo esto, ¿no? Una línea en los platillos tibiales, en la parte que vendría a ser la patela o la parte de la rótula tiene que estar en el medio. Por eso es que yo le hago una rotación interna. La angulación va a depender de qué, de la contextura del paciente. Entonces, esos son los parámetros que ustedes tienen que saber para poder diferenciar si se ha tomado bien o no una radiografía de rodilla. Ahora, a ver, ya hemos Hipólito, ahora con el Hospital Sergio Bernales. Compañero Marco, Marco, ¿puedes Ah, ya, regresar? Marco. A ver, un momentito lo ves. Ya. Alison, ¿estás ahí, Alison? Sí, profesora. Ya. Alison, dime, eh, si la lesión está en el primer dedo, ¿ya? En el primer dedo, ¿qué oblicua le tomarías? Ponla en Ah, las imágenes, Marco, donde está la frontal y la oblicua. No, esa no. Esa de ahí. sería una oblicua, en este caso externa. Ya. Y dime, ¿y ahí qué oblicua están mostrando? Una interna. Una interna. ¿Cómo tú diferencias una oblicua interna de una oblicua externa? ¿Qué es lo que te ayuda una oblicua interna? La disociación, en este caso, del quinto, cuarto y tercer dedo. Muy bien, ya, vendría a ser, claro, está bien, está bien. Es metatarso, está bien. Ajá, es Dime, ¿y metatarso. una oblicua externa? Sería en este caso para el primer metatarsiano. Sí, muy bien. Recuerden, chicos, que en una oblicua como
ha dicho Alison, en una oblicua interna, lo que van a ver libre de superposiciones vendría a ser desde el tercero al quinto metatarso, ¿no? Y también estamos visualizando, recuerden que hay tres cuñas, ¿no? Tenemos la primera, la segunda y la tercera cuña. Recuerden que en una oblicua interna vamos a visualizar mejor la parte de la cuña que vendría a ser la cuña lateral. También estamos visualizando también al hueso cuboides, también visualizamos y visualizamos también, estamos visualizando el hueso escafoides. Y en una frontal estamos visualizando todos los huesos, en este caso la parte proximal o las bases están superpuestas. Entonces, y estamos visualizando los huesos samoideos. Si bien es cierto, una proyección, digamos, ideal para ver los huesos samoideos vendría a ser una tangencial. En una tangencial podemos visualizar, así como el túnel carpiano, podemos visualizar mejor esos huesos samoideos. Ahora, Marco. Gracias, Alison. Marco. Hola, licenciada, buenas noches con todos. Buenas noches. Ujú. Marco, dime, en una proyección frontal, ¿dónde Ujú. hay el rayo central? Ya sería en la articulación metatarsofalange, en la primera en este caso. En una frontal, en la primera, no, no es en la primera. Frontal. Sí, en una frontal. Frontal, no es en la primera. No. Perdón, en el tercero. La tercera, La tercera. recuerden que vendría a ser, ustedes le pueden decir en la tercera base del metatarso, ustedes le pueden decir en la tercera parte proximal, del tercio proximal, del tercer metatarso también le pueden decir. Dime, ¿y en una oblicua dónde iría? Ese es en la quinta. ¿Sí? En la quinta. Ya, Igual manera. en la quinta base, la Ujú. base, el quinto metatarso. Ujú. Dime, ¿y es con angulación o sin angulación? Sí, en la oblicua lo que yo voy a hacer Sí, es una angulación, en este caso del pie, pero de 30 grados. muy bien, 30 grados. Y no se angula el tubo, ¿verdad? Eh, ¿Se a angula o la- no? el haz de radiación no se angula. Sí va de manera preferente. El que se angula es el pie, lo más. El pie. Si recuerden que en una oblicua lo que van a hacer es, ustedes tienen, normalmente se toma una oblicua interna, entonces lo que ustedes van a hacer es separar la planta del pie 30 grados. Se tiene que formar un ángulo de 30 grados entre la parte de la planta del pie con el receptor de imagen, porque a veces, muchas veces lo único que hacen ustedes, bueno, no ustedes, en forma general, lo que se hace a veces es se oblicua solamente la parte de la pierna, pero el pie sigue bien plantado, el pie pisando bien el receptor de imagen. Y no, la idea es separar para que puedas tomar una verdadera oblicua como estamos visualizando ahí. Muy bien, eso sería todo con respecto a ustedes. Vamos ahora con la clínica internacional. Noches, ¿me escucha? Sí, sí, Areli, dime, no, ponle la otra, por favor, la otra imagen, esa de ahí. Areli, dime, Ya. la lateral, la imagen B, ¿qué lateral es? ¿Derecha o izquierda? Es izquierda. ¿Y la qué lateral es? La A es también es izquierda. Ya. Dime, cuando tú tomas una frontal de antebrazo, ¿tú tomas en antero posterior o en póstero anterior? En antero posterior. En antero posterior. Y si tú, mira, trata de ponerte como que estuvieras, como si tú fueras el paciente, en este caso es una lateral izquierda, como me has dicho la B, sí, perfecto, es una Ujú. lateral izquierda. Tú trata de posicionarte tu mano en una lateral izquierda. Lo que vas a ver para el lado izquierdo donde está señalando el número 2, ¿ya? Imagínate, tú estás ahí en tu, ya sea tu computadora, en tu laptop, pon tu mano estirando donde está tu teclado, pon tu mano izquierda. Y mira tu dedo, en este caso el pulgar está señalando para el lado izquierdo, ¿verdad? Para el Sí, lado donde está el número 2. ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Ya. sí, sí. Ese hueso, ¿qué vendría a ser? Ese hueso que está señalando para el lado 2. ¿Es el radio o es el cúbito? El radio. El radio. Y el hueso que está en la imagen que está señalando para el lado 2, ¿qué es? ¿El radio o el cúbito?
De la imagen 2, ¿verdad? Sí, Ese es el cúbito. ya. ¿Y por qué ahí en la imagen te sale el cúbito y por qué cuando tú estiras tu mano está el radio? Mm, Porque si yo veo Ay, así a simple vista, yo diría que ese es un antebrazo no izquierdo, es un antebrazo derecho. claro, es que, ay, no sé cómo explicarlo, pero como que la imagen refleja, ay, no sé cómo decirlo, pero sí sé que como que está en contraparte, o sea, lo que vemos derecho es izquierdo en realidad, y lo que vemos derecho es izquierdo. Ay, no sé cómo explicarlo, pero es por lo del receptor, por lo que está Yo arriba sé del lo que ustedes receptor. han tomado, o sea, si han tomado, es una lateral izquierda porque me está mostrando la imagen, pero ustedes no han tomado una frontal estricta, porque dense cuenta que, si bien es cierto, está cortado la parte proximal o la parte donde está el codo, ¿ya? Ustedes no han hecho una hiperextensión del antebrazo, porque recuerden que cuando van a hacer una hiperextensión, ustedes tienen que visualizar dos cosas, la parte proximal de la articulación, que vendría a ser la parte del codo, y la parte distal de la articulación, que vendría a ser la parte de la muñeca, que ahí lo estamos visualizando. Entonces, tiene que ser una hiperextensión. ¿Y cómo se dan cuenta cuando es una hiperextensión? ¿Quiénes tienen que estar paralelos? Si nos vamos a la parte de la muñeca, las apófisis estiloides de radio, la apófisis estiloides de radio y del cúbito, trazamos una línea imaginaria y tienen que estar paralelas al receptor de imagen. Y por la parte proximal, que vendría a ser la parte del codo, trazamos una línea imaginaria entre los epicóndilos, esa línea imaginaria tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Y si ustedes no lo hacen de esa forma, les va a salir ese error que hay. Con esto no le estoy diciendo que no es una muñeca, no es un antebrazo izquierdo, sino que como ustedes no lo han posicionado de esa forma, por eso es que les da esa posición como que si fuese una lateral derecha. Eh, Cualquiera podría pensar que está mal rotulado esa imagen, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿ya? Hacerle una hiperextensión. Acá también es una lateral izquierda, pero no es una lateral estricta que le están tomando, porque ahí el codo no está en una lateral. En una lateral hemos dicho que tengo que ver la parte proximal del codo, o sea, por más que usted diga, no, pero no es una rafía de codo, no es una rafía muñeca, es un antebrazo, sí, pero recuerden que huesos largos yo tengo que ver los extremos, ¿ya? Entonces, a medida que se pueda un poco de las articulaciones de cada extremo, ¿ya, chicos? Entonces, tienen que darse cuenta de esa forma. Sheila, Sheila, Sí, licenciada, buenas noches. Sheila, dime, pon nuevamente tu imagen, por favor. Agrándalo, por favor. Sí, se ve. Ya. Ya, mire, otra cosa, a ver, Sheila, a ver, si estuviste atenta para lo que le expliqué con respecto a la muñeca, ¿se acuerdan que la muñeca yo le expliqué si es una antero-posterior o una posterior-anterior? ¿Cómo reconocíamos? Dime, en esa frontal, en la imagen A, ¿qué vendría a ser? ¿Antero-posterior o posterior-anterior y por qué? Bueno, es anteroposterior porque en sí, como ya explicó usted, ¿Puedes eh, hablar un poquito más fuerte, por favor, porque no te escucho? sí, ahí me escucha. Sí, sí te Sí, escucho ya. ahí. A ver, por lo que ha mencionado, en sí la imagen sería una radiografía anteroposterior. Ahora, a partir de que, bueno, en la muñeca, como se observa aquí, la apófisis estiloides del cúbito, se ve claramente, ¿no? Que hay una parte convexa, mucho más notoria y bueno, capté también de que, o sea, en la póstero anterior se ve como una pequeña línea, más o menos, como que no se ve tan alargado la apófisis estiloides del cúbito en sí. Ya, ya, miren, cuando yo les dije, por ejemplo, de la muñeca, para reconocer si la muñeca, que va lo mismo para antebrazo, ya, si una muñeca está tomado en antero posterior o posterior anterior, dependiendo de qué, de la apófisis estiloides.
Miren la apófisis estiloides del cúbito. ¿Está en el extremo o está en el medio esa apófisis estiloides, Sheila? Está al extremo. Al extremo. ¿Y qué visualizamos? La escotadura cubital, ese hueco, escotadura cubital se llama. Ahí La está. escotadura cubital y al costado está la cabeza del cúbito. Entonces hemos dicho, cuando vemos la apófisis estiloides en un extremo, es porque estamos tomando en póstero anterior. Y cuando vemos la apófisis estiloides en el medio, es porque estamos tomando en anteroposterior. Yo acá la apófisis estiloides no lo estoy viendo en el medio, lo estoy viendo al costado. ¿Y cuál me corrobora también? Porque veo la escotadura cubital. Por lo tanto, esto es una póstero anterior. Y una muñeca no se toma póstero anterior, se toma anteroposterior. Con eso corroboro una vez más que no lo han tomado en anteroposterior, sino en póstero anterior. Por eso es que le sale de esa forma. O sea, si yo lo veo, yo diría, y yo lo veo y no me doy cuenta de esto, yo diría que es una frontal, en este caso derecha. Ya chicos, entonces esa forma ustedes tienen para que ustedes puedan darse cuenta si lo que están tomando es o no, o si está bien posicionado o no. Porque aparte también dense cuenta que acá se están entrecruzando, porque si yo puedo visualizar más allá la parte del codo, van a darse cuenta que el codo parece como si estuviera tomándose en la parte del codo, es como si fuese una lateral. Si nosotros pudiéramos ver en toda su extensión cómo han tomado. Ya, entonces tengan mucho cuidado con respecto a eso. Sí me han captado la idea, chicos, traten de darse cuenta. ¿Por qué? Porque eso también le pueden preguntar en el examen. ¿Cómo ustedes diferencian un anteroposterior de una posterior anterior? Entonces, la escotadura cubital y el apófisis estiloides del cúbito nos va a dar la información. ¿Ya? Gracias, chicos. Carlos, dime. Ponlo, por favor, Fabricio, en las imágenes frontal. Otro. Ah, esa de ahí. No, esa no. Esa tampoco, esa de ahí, déjala ahí. Dime, Carlos, dime, si tú quisieras evaluar el ligamento lateral interno, ¿qué proyección le harías? ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? Disculpe, no la escuché bien. Dime, si tú quisieras evaluar si hay lesión del ligamento lateral interno, ¿qué proyección le harías? A ver, yo le haría una proyección eh, lateral con una inversión o con un... preguntó medial, ¿cierto? Interno. Sí. Medial interno, sí. Medial interno, allá. Bueno, en este caso yo lo haría con una inversión, claro, con un rayo central que iría en la articulación del tobillo o tibial. Dime, o sea, si yo quiero, por ejemplo, ya, en esa imagen ustedes han hecho su caso clínico, ¿qué está lesionado ahí? El tobillo izquierdo. Ya, el tobillo izquierdo, ya. Está lesionado el tobillo izquierdo, pero ¿qué ligamento supuestamente está lesionado? Disculpe, ¿qué? Dime, no te escucho, disculpa. ¿Podría repetir? Disculpe, no lo escuché. Según la imagen que me están mostrando, ¿qué ligamento está lesionado? Según la imagen que está ahí. Porque le están haciendo por estrés, ¿no? Entonces lo que están haciendo, le ponen ustedes la pierna en forma frontal y lo que mueven en este caso es el pie. Entonces, ¿qué se ha lesionado? ¿Qué ligamento ahí se ha lesionado? Oye, el caso nos habla en particular del ligamento talofibular. Ya, dime, ¿estás haciendo por inversión en esa proyección o por eversión? Allí se hace la inversión. Este tipo de proyección que estamos visualizando ahí, ¿ya? Estás haciendo por inversión, Ujú. ya. Y dime, ¿y por inversión qué tipo de lesión puedo visualizar? Ligamento, en este caso, lesión de ligamento interno o lesión de ligamento externo, según esa proyección.
Mm, sería lesión del ligamento externo, Externo, sí. claro. Entonces sí, es externo, sí. Estamos visualizando ahí, cuando nosotros vamos a hacer una radiografía, en este caso para ver lesión de ligamento, si bien es cierto, en una radiografía nosotros no vemos ligamento, no podemos visualizar tendones, pero sí nosotros podemos ver que si eso está bien posicionado, los huesos, en este caso la articulación del peroné con la parte del astrágalo, se va a mantener. Pero si nosotros hacemos en este caso, una inversión, como estamos visualizando ahí, y vemos una separación de la parte del peroné con la parte del astrágalo, definitivamente va a estar lesionado el ligamento externo. A lo contrario que sería, si nosotros hacemos una eversión, lo que vamos a ver que esté lesionado el ligamento interno. Muy bien, Carlos. Ángel, Sí, profesor. Ángel, dime, en una proyección frontal de tobillo, ¿cómo tú le posicionarías al paciente? Sí. A ver. Primero, con el paciente, entra echado en la mesa radiográfica. Luego, extender la pierna, tratando de que el eje tibial con la cara plantar forme un ángulo de 90 grados. Y El- también palpar, ya, eh, ¿cómo me dijiste? ¿El 90 grados quiénes tienen que formar? cómo es el eje tibial con la palma del pie, 90 grados. Ya, Y, ya. y también con una inversión del pie de 5 grados. Una Ya, inversión de pie de 5 grados ¿de qué depende esa inversión? O sea, ¿por qué tengo que hacer esa inversión? para ver, para que el calcáneo y el astrágalo creo que para que se vea alineado, para que se... Mm, ya, bueno, no es ese, pero ya sigue, sigue, sigue. Ya. Y Todo lo que me está también, diciendo está bien, excepto ese punto, pero sigue. ya luego se palpan los maleolos para que la línea imaginaria bimaleolar esté paralela al rayo incidente. Y, ajá, Eso es, tiene que estar paralela. La rotación va a depender, como tú me dices, puede ser 5 grados, 7 grados, va a depender de qué, de que la línea bimaleolar tiene que estar paralela. Por eso es que lo que hacemos es una rotación interna. Bien, sí. ya sigue. Y luego el rayo directriz se dirige vertical al punto medio de la línea bimaleolar. Ya, muy bien, muy bien. Está bien. Gracias, Ángel. Fernando, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Fernando, ¿y una lateral cómo le tomarías y qué tendría que yo ver para decir que es una buena lateral? Bueno, la lateral de tobillo se realiza en decúbito lateral con la pierna extendida y en este caso para poder observar bien lo que llegaría a ser una buena radiografía de tobillo lateral es que tiene que haber, si no me equivoco, una una superposición de la tibia y el peroné. Ya, está bien. Dime, esa superposición de la tibia con eh, el peroné tiene que estar justo en el medio, tiene que estar un poco posterior o un poco anterior. Si no me equivoco, tiene que estar un poco en la zona posterior. Ya, un poco nomás. Sí. Ya. Dime, rayo central, ¿dónde iría? El rayo central en la lateral de tobillo. ¿En qué Es parte? ya el rayo central tiene que ir aproximadamente en más o menos había escuchado y los licenciados me habían mencionado que tendría que ser, si es en centímetros, es 2,5 centímetros encima de la línea virtual, donde se supone que existe una superposición de
de los malleolos. Ya, claro, como ha dicho, a ver los nombres, Ángel. Recuerda que la frontal, o recuerden chicos que la frontal es trazamos una línea imaginaria en los dos malleolos, ¿no? Una línea bimalleolar. El rayo central va a ir en el medio de esa línea bimalleolar. Por ende, en una lateral ya no va a estar paralelo al receptor de imagen, va a estar en forma perpendicular los dos malleolos. ¿Y qué malleolo es el que está pegado al receptor de imagen? Va a estar el malleolo, vendría a ser el malleolo externo, ¿no? O el malleolo, en este caso, peroné. Y el malleolo tibial va a ingresar ahí el rayo central. ¿En dónde? En el malleolo tibial. Y es fácil de visualizarlo, porque ustedes tocan y va a ser una protuberancia que están visualizando, que están tocando. Entonces va a ir en el malleolo, en este caso, tibial, ¿no? Y esos dos malleolos van a estar en forma perpendicular al receptor de imagen. Nada más es eso. Gracias, Fernando. Entonces, chicos, eso sería todo. No sé si tuvieran alguna consulta.